El primer año después de que me reuní con mi familia biológica, mi hermana de crianza Vanessa sugirió que hiciéramos un viaje a Las Vegas para estrechar lazos. Por razones de seguridad, mi prometido Lucas decidió acompañarnos. Poco sabía que acumularían una enorme deuda de juego en el casino para escapar. Lucas me dejó atrás como garantía y huyó con Vanessa desapareciendo sin dejar rastro. Los matones del casino me sujetaron listos para desahogar sus frustraciones en mí, mientras luchaba desesperadamente. Alcancé a ver la pantalla del teléfono del líder de la banda. El contacto etiquetado como dueño del casino era un número que conocía muy bien. Pertenecía a Dominic, el hermano que me había adorado durante más de una década. ¿Dónde está esa perra? Tráiganla. Me acurruqué en la esquina de la habitación temblando. La puerta cerrada estaba siendo pateada con un golpe contundente tras otro. Hace una semana, nunca hubiera imaginado que el viaje a Las Vegas que mi prometido planeó me dejaría en un casino clandestino. Él y Vanessa jugaron imprudentemente día y noche, pero al final, yo fui quien sufrió las consecuencias. Con un fuerte estruendo, la puerta se abrió de golpe. Varios hombres corpulentos vestidos de negro irrumpieron. Levanté una lámpara para protegerme, mirándolos con temor. Por favor, no se acerquen más. Lucas ha ido a buscar dinero. Él pagará la deuda. Pronto el líder escupió en el suelo, despectivamente. Deja de mentirme, chica. Caí en tu truco anoche pensando que pagarían si te manteníamos aquí, pero ese bastardo huyó con su novia. ¿Qué? Me abandonaron y huyeron. No te hagas la tonta. Apuesto a que todos están en este plan juntos. Un sudor frío goteaba por mi frente. El bastardo que su líder mencionó era mi prometido Lucas, y la mujer que se fue con él era Vanessa, mi hermana de crianza, que había tomado mi lugar en la familia durante más de una década. En realidad, se habían confabulado para dejarme varada aquí sola, jefe. Deja de perder el tiempo hablando. Vamos a darle una lección a esta pequeña perra a la señal del líder. Varios matones me rodearon con un movimiento de sus muñecas. Tiraron la lámpara de mis manos y me sujetaron bruscamente a la mesa. No me toquen. Aléjense. En mi lucha, accidentalmente pateé a uno de ellos en la espinilla. Inmediatamente, una mano me abofeteó con fuerza en la cara. Mi mejilla se hinchó al instante y sentí el sabor de la sangre en mi boca. Estos hombres eran brutales. Si no pensaba en algo rápido, podría morir aquí. El líder se acercó a mí con un látigo golpeando mi cara con el mango. Compórtate. Te mostraré lo que pasa cuando no pagas tus deudas. Por favor. Tengo dinero. ¿Puedo pagar la deuda? Solo déjenme ir. ¿Crees que todavía creería esa basura? Si realmente tuvieras dinero, ¿por qué te dejarían atrás? Mientras buscaba frenéticamente una salida, noté la pantalla del teléfono del líder. Había un contacto etiquetado como dueño del casino. Cuando vi el número, mis ojos se abrieron en shock. Conocía ese número de memoria. Era el de Dominic. Dominic era el hijo biológico de mis padres adoptivos. Antes de que me reuniera con mi familia de nacimiento, él me había apreciado y consentido durante más de una década. Incluso empapeló su habitación con mis fotos sin que yo lo supiera, albergando sentimientos secretos por mí. Su jefe es Dominic. Solté. Bien. Bien, has hecho tu tarea. Todo este casino es el negocio privado del jefe. No mucha gente sabe eso. Mi corazón estudió. Les grité. Dominic es mi hermano. Estamos del mismo lado. Déjenme ir ahora y puedo explicarle este malentendido. El líder intercambió miradas con sus hombres. Sus rostros se torcieron en burla. Luego me pateó con fuerza. ¿Cómo se atreve una basura como tú a pretender ser la joven señorita? No conoces tu lugar. La joven señorita es el punto débil del jefe. ¿Sabes lo que le pasó a la última persona que intentó usar su nombre? Te asustaría de muerte. Jay, tráeme mi garrote. Voy a enseñarle a esta audaz mujer una lección para el jefe. La patada me dejó mareada, pero persistí a través del dolor. Yo soy su joven señorita. Si no me creen, llamen a Dominic aquí para que lo vea por sí mismo. Justo entonces sonó el teléfono del líder. La persona que llamaba era Dominic. Me liberé del agarre del matón y me abalancé sobre el teléfono del líder. Dámelo. Déjame hablar con Dominic. Él reconocerá mi voz. El líder me abofeteó con fuerza y me señaló, ordenándome que me callara. Su hombre me sujetó de nuevo. Le hizo un gesto con la cabeza. Luego contestó el teléfono, obsequiosamente mientras salía. Hola, jefe. Estaba lidiando con un jugador moroso. ¿Qué puedo hacer por usted? Intenté gritar, pero solo emití media sílaba antes de que me metieran un trapo en la boca. Te dijimos que te callaras. Estúpida testaruda.
Alguien me empujó al suelo y los demás empezaron a patearme y golpearme. Me acurruqué en posición fetal, casi desmayándome por el dolor. La mordaza en mi boca me impedía incluso gritar. Dominic siempre me había mimado desde la infancia. Se preocupaba durante días por un pequeño rasguño en mi mano. Su indulgencia me había hecho orgullosa y obstinada, incluso después de que regresé con mi familia de nacimiento. Nunca sufrí ninguna dificultad debido a mi personalidad. Me preguntaba cómo reaccionaría Dominic si me viera en este estado lamentable. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, el líder regresó con su teléfono luciendo ansioso. «Deténganse. Deténganse. Ahora mismo». El reinado de los puños finalmente cesó. «¿Qué pasa, jefe?» El líder me dirigió una mirada despectiva. «No pierdan más tiempo con esta mujer. El jefe dice que la joven señorita está desaparecida. Fue vista por última vez en nuestro casino. Reúnan a todos nuestros hombres para buscarla de inmediato». Estaba atónita. Mi cabeza todavía da vueltas por la paliza. Dominic había estado vigilando mi paradero incluso después de que me fui, y notó que estaba desaparecida. Me apoyé sobre brazos temblorosos, haciendo sonidos ahogados a través de la mordaza. Uno de los matones me pateó. «Cállate, jefe. ¿Qué debemos hacer con esta mujer?» El rostro del líder era sombrío. Mientras reflexionaba, el jefe ya está en un avión, viniendo a buscar a la joven señorita él mismo. Esta mujer afirmó que era la joven señorita antes. Mi rostro se iluminó de emoción. Genial. Dominic venía. No solo me rescataría, sino que también castigaría a estos tontos ciegos. Pero el líder continuó. «No podemos permitir que el jefe la vea. Ya está ansioso por no encontrar a la joven señorita. Si esta loca salta, afirmando ser ella, podría enfurecerlo y se desquitará con nosotros». «Tiene razón, jefe. ¿Deberíamos deshacernos de ella?» El líder me agarró la barbilla, examinando mi rostro. Aunque es bastante bonita. Encierro y confinamiento solitario por ahora. Después de que el jefe encuentre a la joven señorita y se vaya, la capacitaremos para que sea croupier para saldar la deuda. Negué con la cabeza frenéticamente al escuchar esto. Querían que me quedara y me convirtiera en croupier. Estaría atrapada en esta isla para siempre, pero a nadie le importaba mi opinión. Me arrastraron como a un animal hacia la celda de confinamiento solitario. No, esto no podía suceder. Dominic vendría pronto. Tenía que encontrar una manera de verlo. Esta vez estaba encerrada. Todo terminaría cuando los dos hombres estaban a punto de encerrarme en la celda. Me puse de pie tambaleándome y usé toda mi fuerza para golpear la puerta antes de que se cerrara por completo. Luego agarré una tubería de metal del suelo y la balanceé con fuerza contra la cabeza de un hombre. Se agarró la cabeza y se derrumbó de dolor antes de que el otro pudiera contenerme. Le estrellé la tubería en la cara. Después de lidiar con estos dos, mi adrenalina aumentó. Corrí hacia adelante a una velocidad increíble, como si mi vida dependiera de ello. El sonido de un helicóptero vino desde arriba. Era Dominic. Había llegado. Corrí como una loca hacia donde aterrizaba el helicóptero. Vi que la puerta de la cabina se abría. Dominic descendió lentamente los escalones. Mi corazón latía con fuerza, pero antes de que pudiera emitir un sonido, una mano áspera me tapó la boca. Luego me tiraron del pelo hacia atrás violentamente. «Pequeña perra, ¿cómo te atreves a golpearme? Debes tener un deseo de muerte». Era el hombre cuya cabeza había golpeado antes. Me había alcanzado. El líder esperaba respetuosamente para recibir a Dominic. Al notar la conmoción, frunció el ceño y miró hacia nosotros. Él negó silenciosamente con la cabeza al hombre que me sujetaba. Inmediatamente me arrastraron detrás de una pared no muy lejos. Dominic había bajado. Parecía cansado y preocupado. El líder fue inmediatamente a saludarlo. «Jefe, hemos sacado todo el metraje de vigilancia, como usted indicó. Definitivamente encontraremos pistas sobre el paradero de la joven señora. Lléveme a la sala de vigilancia». Dominic avanzó pasando a un brazo de distancia de mí. Estábamos separados solo por una pared. De repente se detuvo, apretando el puño como si me hablara a mí o quizás a sí mismo. Él dijo: «Aria, por favor, estate a salvo». Mi rostro estaba cubierto de lágrimas y sangre justo frente a mí, pero al final no pude emitir ningún sonido. Me arrojaron a confinamiento solitario para evitar que escapara. Me dislocaron los brazos, me ataron las piernas y me amordazaron fuertemente de nuevo. Durante los siguientes días, Dominic no vino.
El casino subterráneo estaba tenuemente iluminado, y Lucas me había mantenido confinada en la habitación del hotel durante nuestra estancia. Probablemente mi rostro no fue capturado en ningún metraje de vigilancia. Mi esperanza se desvanecía lentamente. Pero temprano una mañana, escuché pasos apresurados y la voz de Dominic. «Jefe, ¿cómo puede estar seguro de que esa persona es la joven señorita? Solo con ver su espalda, ¿podría haberse equivocado? Ella es solo una don nadie dejada aquí para pagar una deuda». La voz de Dominic estaba agitada y lo suficientemente ligeramente en pánico. ¿Dónde la están reteniendo? En la celda de confinamiento solitario de allá adelante. Él me reconoció. La esperanza surgió. Traté de emitir sonidos ahogados para llamar la atención de Dominic, pero los pasos se detuvieron a unos 10 pasos de mí. «Señor Joe, acabamos de confirmar con la joven señora. Él dijo que ya está de vuelta en el país. Ella nunca estuvo desaparecida». Era la voz del asistente de Dominic. ¿Dónde muestra su ubicación? También en el país. Muestra que regresó hace 3 días, pero se sincronizó recién ahora debido a problemas de señal. Lucas había tomado mi teléfono cuando se fue con Vanessa. Tenía un rastreador que Dominic había instalado ahora. Él estaba usando la ubicación del teléfono para engañar a Dominic. El líder lo persuadió ansiosamente. «Jefe, debe haberse equivocado. Sabía que esa mujer no podía ser la joven». «Señorita». Dominic instruyó a su asistente. «Contacte al piloto inmediatamente para preparar nuestro regreso. Necesito ver a Aria con mis propios ojos para estar seguro». «Sí, señor». Dominic estaba a punto de irse. Tiré la precaución al viento. Usé toda mi fuerza para golpear mi cabeza contra la puerta de hierro de la celda, haciendo un fuerte golpe. Los pasos de Dominic se detuvieron. Su tono se volvió frío. ¿Quién exactamente está encerrado allí? El eco del cráneo de Aria chocando con la puerta de hierro reverberó por el estrecho y húmedo pasillo como el toque final de una campana fúnebre. Y en el momento en que Dominic lo escuchó, se congeló. A medio paso, una tormenta brillando en sus ojos mientras se giraba bruscamente para encarar la fuente. ¿Quién exactamente está encerrado allí? Ladró, su voz baja, pero entrelazada con un filo letal que envió un escalofrío a través de cada hombre presente. El líder tartamudeó, sudando balas. Solo una mujer que afirmaba ser la joven señorita. Pensamos que estaba delirando. Dominic no esperó una explicación. Con una mano, apartó al hombre y con la otra, arrancó el enorme llavero de un guardia cercano. Sus manos temblaban mientras buscaba a tientas entre las llaves, maldiciendo en voz baja hasta que la cerradura hizo clic. La puerta se abrió con un gemido, y lo que vio hizo que su sangre se helara. Aria yacía en el suelo en un enredado desorden de extremidades magulladas. Sus brazos dislocados, sus piernas atadas, su rostro casi irreconocible con sangre, mugre y lágrimas. Pero eran sus ojos. Esos mismos ojos desafiantes, inquietantemente familiares, que hicieron que Dominic tropezara hacia atrás como si lo hubieran golpeado. «Aria», susurró, cayendo de rodillas a su lado. Los hombres detrás de él jadearon. En shock, algunos reconociendo el nombre, otros dándose cuenta de la gravedad de su error demasiado tarde. Los ojos de Aria se abrieron al sonido de su voz, y un sollozo confuso escapó de detrás de la mordaza todavía atada alrededor de su boca. Las manos de Dominic eran suaves, pero rápidas al quitar las ataduras con el mayor cuidado posible. Cuando sus brazos cayeron flácidos a sus costados, él la atrapó, antes de que ella se derrumbara. «¿Quién hizo esto?», preguntó, pero su tono había cambiado. No había rabia, ahora solo algo mucho más peligroso. Furia controlada. Nadie respondió quién le hizo esto. Rugió con su voz, una daga que cortó el silencio e hizo saltar a cada guardia. El líder intentó hablar, pero Dominic levantó una mano silenciándolo. «La mantuviste aquí. La golpeaste. Planeas venderla». Su voz se quebró. Incredulidad, mezclándose con rabia asesina por Lucas y Vanessa. «Tontos». Tomó a Aria en sus brazos, sosteniéndola con tanta ternura que incluso el guardia más rudo sintió que su estómago se retorcía de culpa. «Tráiganme al doctor. No uno de los suyos. El mío en mi avión. Quiero que la traten ahora, o ninguno de ustedes saldrá vivo de este lugar». Los hombres se dispersaron aterrorizados. Aria se apoyó en su pecho, apenas consciente.
pero la sensación de los latidos de su corazón contra su mejilla le dio la fuerza para susurrar. «Viniste». Los brazos de Dominic se tensaron, protegiéndola. Por supuesto que sí. Nunca dejé de buscar. Mientras se movían por el casino, Dominic ladró nuevas órdenes. Arresten a Lucas y Vanessa, congelen todos sus activos. Emitan una orden de arresto para la ubicación de Lucas. Interroguen a todos con los que hayan estado en contacto durante el último año. Y en cuanto a este lugar, se giró inspeccionando las lujosas paredes empapadas de pecado del imperio subterráneo. Una vez confió en que funcionaría sin supervisión. Ciérrenlo. Quémenlo hasta los cimientos si es necesario. Los guardias no se atrevieron a cuestionarlo. Para cuando Dominic llegó al jet privado, Arya había perdido el conocimiento. La colocaron cuidadosamente en una camilla médica. El médico a bordo ya estaba preparando líquidos y examinando sus heridas. Dominic se sentó a su lado. Su mirada nunca abandonó su rostro, observando el ascenso y descenso de su frágil pecho, como si el simple movimiento lo mantuviera respirando. Las horas que siguieron fueron un torbellino de evaluaciones médicas, llamadas telefónicas susurradas y control de daños. Nada lo consumió más que el caparazón roto en el que se había convertido Arya. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la chica que una vez protegió con todo se había convertido en una víctima en el mismo mundo que él gobernaba? Sintió una rabia que lo vació, un dolor que encendió un fuego debajo de su piel. Se juró a sí mismo que quienquiera que estuviera detrás de esto, Lucas, Vanessa, la familia que la acogió solo para traicionarla, sufriría de maneras que ninguna imaginación podría conjurar. Cuando Arya finalmente abrió los ojos de nuevo, su voz fue un suspiro. Me dejaron. Lucas y Vanessa me dejaron. Dominic le tomó la mano. Lo sé, Arya. Ahora lo sé todo. Pensé que me habías olvidado, susurró. Nunca dejé de cuidarte, dijo apartando su cabello de su frente magullada. Incluso después de que te fuiste, te vigilé. Supe que algo andaba mal en el momento en que tu teléfono se apagó. Simplemente no esperaba que fuera tan malo. Ella apartó la cabeza avergonzada. Pensé que finalmente estaba creando lazos con ellos. Vanessa dijo que Vegas nos acercaría, pero yo era la única que no sabía que yo era el cebo. La expresión de Dominic se endureció. Ya no. Me aseguraré de que se arrepientan de haber pensado que podían usarte. Le apretó la mano. Descansa. Ahora nos vamos a casa. No voy a dejar que nadie te lastime de nuevo. Mientras Arya volvía a dormirse, Dominic se reclinó, sacó su teléfono, activó el protocolo de apagón. Quiero que Vanessa y Lucas sean encontrados en 72 horas. Quiero cada cámara, cada contacto, cada cargo de tarjeta de crédito que hayan hecho. Si tan siquiera compran un refresco, quiero saberlo. Y cuando los encontremos, su voz bajó a un susurro. No me los traigan vivos. De vuelta en la finca de Dominic, una imponente fortaleza excavada en los bordes rocosos de la costa del Pacífico, Arya yacía descansando bajo el cuidado vigilante de su equipo médico de mayor confianza, mientras que el propio Dominic caminaba por la cámara de vigilancia enterrada debajo de la mansión. Una habitación elegante, tenuemente iluminada y llena de monitores. Los canales satelitales y los flujos de datos muestran en cada pantalla una ventana a los secretos de alguien, y en el centro de todo estaba el teléfono olvidado de Vanessa, que dejó atrás en su prisa por huir. Con Lucas ahora extraído y descifrado por la unidad cibernética de élite de Dominic, revelando un tesoro de mensajes, notas de voz y videos tan condenatorios que convirtieron la furia ya latente de Dominic en un infierno total, porque en esos archivos estaban los planos de la traición, meses de planificación. Notas de voz entre Vanessa y Lucas, donde se burlaban de la inocencia de Arya, de su desesperada necesidad de familia, y se reían del momento en que finalmente la abandonarían en el casino y desaparecerían con las ganancias de un juego amañado arreglado en secreto con uno de los propios crupieres corruptos de Dominic, y peor aún, una selfie de Vanessa en el estudio privado de Dominic, sentada en su silla con las piernas apoyadas en su escritorio con el título «Pronto esto también será mío». Enviado a Lucas, su amante y cómplice, el mismo hombre que una vez juró proteger a Arya, quien besó su frente mientras tramaba su caída y viendo eso, viendo su escritorio, su espacio, el santuario de su hermana burlado. Los dedos de Dominic se cerraron en un puño tan apretado que la sangre goteaba de su palma. Sus uñas se clavaban en su piel mientras gruñía en voz baja. Ella quería la guerra.
Entonces la tendrá, y sin dudarlo, se volvió hacia su rastreadora principal, una mujer de acero llamada Ria, cuya expresión nunca cambiaba ni siquiera frente a la violencia, y dijo: «Quiero un rastreo de calor completo en este teléfono. Averigua dónde se conectó por última vez, a quién hizo ping, cada dispositivo que ha estado cerca en las últimas 72 horas, y haz una referencia cruzada con los feeds de reconocimiento facial, los registros fronterizos, los campos aéreos privados, el tráfico subterráneo, todo». Y mientras Ria comenzaba a dar órdenes en su auricular, Dominic regresó a la habitación de Arya, entrando en silencio como si temiera despertar a una paloma herida, pero sus ojos se abrieron antes de que él llegara a su lado. Y cuando lo vio, su cuerpo se tensó, condicionado por el miedo hasta que vio su expresión tierna, feroz, protectora y relajada. Solo un poco mientras se sentaba a su lado y suavemente tomaba su mano, encontré el teléfono de Vanessa. Dijo su voz, un retumbo bajo. Ella grabó todo. Arya, cada plan, cada broma que hicieron a tu costa. Y su rostro se desmoronó con lágrimas brotando, a pesar del dolor. Realmente pensé que lo estaba intentando. Se atragantó. Pensé que este viaje se trataba de ser hermanas. Y Dominic negó con la cabeza lentamente, pasando un pulgar sobre los moretones, que aún coloreaban su mejilla. Tú querías una hermana y ella quería tu vida. Y mientras ella apartaba la mirada avergonzada, él agregó: incluso trató de entrar en mi cuenta, hackear la seguridad en el casino, usó tu nombre como señuelo y tenía la intención de vender tu identidad a uno de los anillos del este. No solo estaba tratando de arruinarte, Arya, iba a borrarte. Y Arya jadeó, el peso de esa verdad golpeando más fuerte que los golpes que aún le dolían en los huesos, porque confirmaba que cada momento suave, cada sonrisa amable de Vanessa había sido una máscara. Cada promesa y cuchillo escondido tras su espalda, y su voz tembló cuando preguntó: ¿lo hiciste? ¿Siempre sospechaste de ella? Y Dominic hizo una pausa, los labios separándose para hablar, luego cerrándose de nuevo antes de que finalmente susurrara: no, pero nunca confié en Lucas, y debería haber sabido que seguiría a alguien como él. Y Arya asintió débilmente. La traición, fresca de nuevo, las heridas debajo de su piel, doliendo no por puñetazos o patadas, sino por la decepción que cortaba mucho más profundo, pero antes de que el silencio pudiera crecer. La voz de Heavy rechinó por el intercomunicador. «Señor, tenemos una coincidencia». Y Dominic se puso de pie inmediatamente asintiendo. «Una vez que Arya descanse, tu venganza está en marcha». Y mientras volvía a entrar en la sala de guerra, se reajustó ante una pantalla donde se podían ver dos figuras borrosas, entrando en un lujoso complejo de cabañas en las montañas cerca del lago Tahoe. La marca de tiempo reciente. La imagen mejorada para mostrar a Vanessa con un vestido rojo y a Lucas con un gorro y gafas de sol oscuras, riendo mientras desaparecían dentro, y la mandíbula de Dominic se tensó mientras murmuraba: «Todavía están en el país». Audaz y Ria, siempre 10 pasos por delante, añadió: «Pagaron en efectivo con nombres falsos». Pero el resort marcó la coincidencia facial. Presionamos a través del sistema nacional y Dominic asintió. «El engranaje ya está girando. Quiero botas en el terreno en 20 minutos. Nada de policía local, solo nuestros hombres. Y diles que entren en silencio. Quiero a Lucas consciente cuando llegue allí». Y con eso salió de la habitación ya poniéndose el abrigo, un helicóptero privado calentándose en la plataforma de aterrizaje exterior. Y cuando las hélices comenzaron a girar, una tormenta se levantó detrás de sus ojos. No solo una furia, sino una precisión, una venganza medida en paciencia y dolor. Y sobre todo, justicia para la hermana que no había hecho nada más que buscar el amor en un mundo que le había dado monstruos. Y cuando el helicóptero se elevó hacia el cielo, los pensamientos de Dominic no estaban en lo que les diría a Lucas o Vanessa cuando llegara, sino en cuánto tiempo los dejaría gritar antes de que el silencio se volviera misericordioso. Y debajo de todo, apretaba el teléfono de Vanessa en su bolsillo. El mismo teléfono que había sellado su destino. El mismo teléfono que Arya había visto una vez, y dicho con resignación llorosa. Incluso su fondo de pantalla era una foto mía, como si quisiera ser yo todo el tiempo. Y Dominic, con los ojos en el horizonte, susurró de vuelta: «Ella nunca te quitará nada de nuevo». Las hélices del helicóptero cortaron el aire helado de la montaña mientras Dominic miraba en silencio por la ventana. Su mandíbula tensa como piedra,
los ojos fijos en el mar de pinos que crecían cada vez más cerca debajo de ellos. Y cuando el piloto señaló la ubicación de la remota cabaña de lujo, enclavada entre crestas cubiertas de nieve cerca del lago Tahoe, Dominic hizo un gesto cortante señalando el disenso mientras pasaba una mano por su cabello. Su agarre aún apretado alrededor del teléfono de Vanessa en el bolsillo de su abrigo. El dispositivo que la había traicionado mejor que cualquier confesión. Ya no necesitaba sus palabras. Sus acciones hablaban por sí solas, y él la haría escuchar. Ahora no para defender su caso, sino para comprender el costo de cruzarse con él y poner las manos sobre Aria, la única persona que juró proteger sin importar el costo. Y cuando el helicóptero aterrizó en un claro cercano, Dominic salió al frío sin inmutarse, flanqueado por dos de sus principales ejecutores, Raúl y Dimas. Su aliento se empañaba en el aire mientras se movían por el bosque hacia la cabaña con luz tenue donde los dos comerciantes estaban escondidos creyéndose a salvo e inalcanzables. Su risa ya era audible desde el porche iluminado por el fuego donde Vanessa estaba acurrucada sobre una manta bebiendo vino como si el mundo fuera suyo, mientras Lucas se apoyaba contra la barandilla, claramente intoxicado, contando su escape de Las Vegas con una risita engreída que hizo hervir la sangre de Dominic. Pero en lugar de entrar corriendo, le indicó a Raúl que cortara las luces de energía. Parpadearon, la música se detuvo y la cabaña quedó sumida en la oscuridad. La confusión dentro de Immediate y Dominic aprovechó la oportunidad para derribar la puerta principal con la fuerza de una bota huracanada, conectando con la madera al abrirse de golpe y estrellarse contra la pared interior. Vanessa se sobresaltó tan violentamente que dejó caer su vaso y se puso de pie a duras penas, solo para que sus ojos se abrieran con puro terror cuando lo vio allí de pie, iluminado por la luz de la luna que entraba desde detrás de su presencia más grande que las sombras, y 2 veces más frío, Dominic. Espera, no lo sabía. No era mi intención. Ella tartamudeó, pero él levantó una mano y ella instantáneamente se quedó en silencio. Cada instinto gritaba que ninguna mentira que pudiera conjurar la salvaría. Ahora. Y Lucas siempre, el cobarde, se abalanzó sobre la puerta trasera solo para ser placado por Dimas, quien lo estrelló boca abajo contra el piso de madera y lo mantuvo presionado con una rodilla en la columna vertebral. Mientras Dominic se acercaba lentamente a Vanessa, cada paso resonando como un juicio. «La dejaste», dijo, con voz tranquila, pero vibrando con furia reprimida. «Entregaste a Aria a los animales y desapareciste», y Vanessa negó con la cabeza desesperadamente. Lágrimas ya fluyendo. «No fue así. Pensé que Lucas dijo que estaría bien, que era solo un farol. Por favor, tienes que creerme». Pero Dominic se burló y sacó su teléfono de su bolsillo, arrojándolo sobre la mesa de café donde aterrizó con un golpe hueco. «Grabaste todo», gruñó la risa, «la planificación, las fotos que enviaste de ella, encerrada en esa habitación de hotel, la llamada donde dijiste, y cito, «Para cuando la encuentre, estará demasiado destrozada para recordar su propio nombre». Y Vanessa se derrumbó cayendo de rodillas, sollozando incontrolablemente. Estaba borracha. No lo decía en serio. Dominic era familia, y la palabra lo hizo estremecerse como un cuchillo. «Familia», hizo eco, arrodillándose a su nivel. «Aria te dio esa palabra como un regalo, y tú la escupiste». Y con eso se puso de pie, dirigiendo su atención a Lucas, que todavía estaba inmovilizado en el suelo. Murmurando, arrastrando las palabras, maldiciones. «Esto no es legal. No puedes simplemente irrumpir y atacar a la gente». Pero Dominic lo cayó con una rápida patada en las costillas, enviándolo a un ataque de tos. «Tienes razón», dijo Dominic fríamente. «Por eso nadie sabrá que estuviste aquí». Y con un gesto de cabeza a Raúl, arrastraron a Lucas al centro de la cabaña, colocándolo en una de las pesadas sillas de cuero junto a la chimenea apagada. Atando sus manos con cremallera detrás del respaldo, mientras Vanessa era levantada a rastras y obligada a sentarse en la silla frente a él, ambos ahora frente a Dominic, como estudiantes esperando su sentencia, «Me han robado, me han traicionado, y han dejado a alguien que amo por muerto», dijo, caminando lentamente entre ellos. «Pero no voy a matarlos porque la muerte es fácil, y quiero que ambos sientan cada minuto de lo que viene después». Y a su señal, Raúl dio un paso adelante con un maletín plateado, colocándolo sobre la mesa de café y abriéndolo para revelar una pila de gruesas carpetas encuadernadas en cuero. En el interior había fotos, documentos, registros bancarios, historiales de ubicaciones
y copias de cada mensaje que habían intercambiado durante los últimos 6 meses. Y mientras Dominic los hojeaba casualmente, comentó: «¿Sabes, Lucas? Podrías haber desaparecido con el dinero. Tenías una ventaja de 2 horas. Pero en cambio te pusiste engreído y viniste aquí y a Vanessa y tú no pudiste resistirte a fingir que pertenecías a mi mundo. Pero olvidaste una cosa. Yo construí este mundo y conozco cada grieta en los cimientos». Y con eso, levantó una foto Arya, encadenada, magullada, aterrorizada, y la estrelló contra la mesa. «La dejaste así», gruñó, «y ahora quiero que mires su rostro cada noche antes de dormir». Luego sacó 2 dispositivos, arrojándolos en sus regazos. Monitores de tobillo de última generación con GPS y capacidad SHOT. «Bienvenidos a sus nuevas vidas», dijo. «Estarán trabajando en mis centros de rehabilitación 10 horas al día, 6 días a la semana. Sin teléfonos, sin contacto con el mundo exterior bajo supervisión armada, y cada dólar que ganen irá al área del fondo del orfanato». Empezó el año pasado, y los sollozos de Vanessa se intensificaron. «Por favor. Dominic, lo siento. No pensé que llegaría tan lejos», pero él simplemente inclinó la cabeza como si inspeccionara a una extraña. «Ese es el problema», susurró. «No pensaste». Luego se giró para irse, indicando a Raúl y Dimas que comenzaran la extracción. Y al salir a la noche cubierta de nieve, el frío ya no le mordía la piel. En cambio, respiró profundamente. El aire era agudo y purificador. Y cuando el helicóptero despegó de nuevo, alejándolo de la cabaña y de vuelta hacia Arya, sintió por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, la tormenta estaba empezando a pasar, y la persona que más le importaba estaba finalmente a salvo. 3 días después de rescatar a Arya y sentenciar a Lucas y Vanessa a una vida de humillación y trabajo, Dominic orquestó el siguiente paso de su venganza. Un espectáculo público cuidadosamente calculado que expondría cada secreto, rompería cada alianza y enterraría cada mentira bajo una montaña de verdad. Y todo comenzó con una invitación dorada, enviada a los nombres más poderosos de Las Vegas, dueños de casinos, inversores, políticos y élites de la vieja guardia, todos cordialmente. Invitados a una exclusiva gala benéfica organizada en el Opal Crown Hotel, una de las propiedades privadas de Dominic bajo el pretexto de lanzar una iniciativa filantrópica para jóvenes en riesgo. Una causa que siempre le había importado mucho a Arya, y aunque todavía se estaba recuperando tanto emocional como físicamente, Dominic necesitaba que asistiera. No solo para reclamar su identidad, sino para reclamar su poder. Y cuando le mostró la lista de invitados, incluyendo la nueva firma de inversión falsa de Lucas, y un misterioso benefactor que la respaldaba, el supuesto regreso de Vanessa al modelaje de Audi, la mandíbula de Arya se tensó con reconocimiento, y asintió lentamente, con los ojos todavía magullados, pero ahora ardiendo con propósito. Y en la noche de la gala, el salón de baile brillaba con candelabros y susurros, el tintineo de copas, mezclándose con risas falsas, hombres en smoking y mujeres en vestidos de alta costura dando vueltas unos alrededor de otros como depredadores en perfume caro. Mientras Dominic estaba al lado de Arya, mientras ella bajaba la escalera con un vestido de terciopelo negro con bordados plateados en la columna vertebral como una hoja. Estaba impresionante, feroz, intocable. Y cuando las luces se atenuaron para la presentación, un silencio cayó sobre la sala, y Dominic subió al escenario agradeciendo a los invitados con su encanto habitual antes de mostrar una transmisión en vivo en la enorme pantalla LED detrás de él, afirmando que era un video promocional para el programa juvenil. Pero en cambio, el metraje comenzó con imágenes granuladas de cámaras de seguridad con fecha y hora. Arya atada en una habitación de hotel, con moretones en los brazos, guardias pasando sin una mirada, y jadeos recorrieron la multitud, mientras la cámara enfocaba a Lucas, entrando en la habitación con Vanessa, riendo mientras se tomaban selfies con Arya inconsciente en el fondo, y alguien dejó caer una copa de vino. El estallido resonó por todo el salón de baile mientras Lucas, sentado cerca de la primera fila, se ponía mortalmente pálido, con la boca abierta por el horror, y Vanessa, con un vestido rosa de ILT, salió corriendo de su asiento, pero 2 de los guardias de Dominic aparecieron en las puertas, bloqueando la salida mientras las luces se encendían y cada cámara en la sala se giraba para capturar su colapso. «Esto es una mentira. Está editado». «Yo nunca», gritó con rímel corriendo por sus mejillas.
Pero Dominic simplemente levantó una mano y el metraje cortó a una nueva escena. La voz de Vanessa en el altavoz hablando con Lucas, planeando usar la sangre de la perra para llegar a las cuentas bancarias de su hermano, y la multitud estalló. Algunos invitados filmando, otros abucheando, mientras Arya permanecía quieta como el mármol, con la mano agarrando la de Dominic. Su barbilla levantada con silencioso desafío, y entonces la pantalla ya se puso negra y la voz de Dominic resonó con calma. La mujer que intentaron borrar está de pie ante ustedes ahora, y los hombres y mujeres que ven en esta mesa. Él señaló a la primera fila donde estaban sus traidores, y de repente las luces iluminaron otra sección de la sala, donde 3 sillas más estaban ocupadas por inversores silenciosos, vinculados a la compañía Shell de Lucas. Cada uno de ellos ahora expuesto públicamente por lavar fondos de casino a través de cuentas falsas, y mientras seguridad los escoltaba fuera, las cámaras de los medios rodaban en vivo. Todo el evento transmitido a la propia red de medios de Dominic, convirtiendo la gala en un escándalo de noticias de última hora. Y mientras Lucas intentaba levantarse y explicar, Dominic se movió hacia él lentamente sacando de su bolsillo la licencia de matrimonio. Lucas había intentado presentarla usando documentos falsificados con el nombre de otra mujer. Incluso fingiste una boda. Lucas, susurró con voz lo suficientemente baja para que solo unos pocos lo oyeran. Pero nunca volverás a fingir un futuro. Y con eso, entregó a Lucas al fiscal de distrito, que había estado sentado en la parte trasera de la sala con una carpeta de pruebas preparada de antemano. Y el fiscal simplemente asintió antes de leer los derechos de Lucas en voz alta frente a la multitud que estalló en aplausos mientras Lucas era arrastrado fuera del salón de baile y esposado. Mientras Vanessa gritaba y arañaba a la seguridad de Dominic rogando por una segunda oportunidad, pero Dominic ni siquiera la miró. Se volvió hacia Arya y le ofreció su mano en su lugar, llevándola de vuelta al centro del salón de baile. Mientras sonaba música suave y los invitados torpemente comenzaron a aplaudir, sin estar seguros de si era una actuación o una revolución, y Dominic se inclinó, cerca susurrando en su oído. Tomaste todo lo que te lanzaron y sigues de pie. Ahora se arrodillarán y mientras se balanceaban lentamente por el salón de baile, todos los ojos puestos en ellos, Arya susurró de vuelta. Quiero destruir hasta el último de ellos. Y Dominic sonrió. Entonces hagamos que eso suceda. Y en algún lugar fuera de la gala, los titulares comenzaron a circular. Casino Queen reclama el trono, Lucas Grey, arrestado en la gala benéfica, Vanessa Grey, implosiona en un escándalo público. Y cuando la noche llegaba a su fin, Dominic llevó a Arya a la azotea con vistas a las luces de la ciudad y le entregó un pequeño sobre negro. Contenía la escritura del casino donde había estado encarcelada, ahora legalmente transferida a su nombre. Y sus manos temblaron al tomarlo, dándose cuenta de que este no era el final, sino el principio. Y con lágrimas en los ojos, susurró. Intentaron enterrarme, pero yo era la semilla, y Dominic levantó su copa. Ahora, echa raíces. Arya quema todo el jardín si es necesario. A la mañana siguiente de la gala, Arya estaba sola en el balcón de la finca privada de Dominic, la brisa fresca del desierto de Las Vegas. Apenas comenzaba a atravesar el calor del amanecer, sus dedos trazando ligeramente el borde del sobre negro que contenía la escritura del casino que una vez, servido como su prisión, su campo de batalla y ahora su trono. Los eventos de la noche anterior habían arrasado la ciudad como un incendio forestal, con titulares que explotaban en todos los medios de comunicación, redes sociales inundadas con clips de la histeria de Vanessa y el arresto público de Lucas. Pero más allá del ruido, más allá del espectáculo, solo había silencio en el corazón de Arya, del tipo que sigue al clímax de una guerra larga y brutal. Y aunque sus enemigos se estaban desmoronando, y el mundo ahora la veía a través de la lente de la reverencia y el miedo, sintió un hueco espeluznante instalarse en su pecho. Un entumecimiento que Dominic notó en el momento en que salió y vio su silueta contra el amanecer dorado. «Estás pensando demasiado», dijo suavemente, acercándose con una manta en la mano y cubriéndola suavemente sobre sus hombros. Su voz más suave. Ahora los bordes afilados se atenuaron en su presencia, y Arya no respondió de inmediato, sus ojos fijos en el horizonte. Su voz finalmente emergió en un susurro. «No sé qué hacer ahora que he ganado». Y Dominic inclinó la cabeza, estudiándola cuidadosamente. Luego dijo, «Aún no has ganado, pero has sobrevivido». Y esas palabras golpearon más profundo de lo que cualquier declaración de victoria podría.
porque tenía razón. La supervivencia no se sentía como ganar. Se sentía como arrastrar tu alma a través de vidrios rotos y esperar que algún día dejaras de sangrar. Y mientras estaban en silencio, la puerta detrás de ellos se abrió y una voz interrumpió. El jefe tranquilo. Hay algo que necesitas ver. Uno de los hombres de Dominic dijo, sosteniendo una tableta con manos temblorosas. Y Dominic la tomó, tocando la pantalla, con el ceño fruncido por lo que vio. Vanessa, ahora liberada bajo fianza, parada afuera del juzgado del condado con un micrófono de molla en su mano, flanqueada por un abogado y una multitud de paparazzi dando una conferencia de prensa. No soy la villana aquí. Vanessa dijo con voz temblorosa pero ensayada. Fui manipulada, aislada y engañada tanto por Lucas como por Aria. Sí, Aria, la supuesta víctima que nunca fue realmente adoptada por la familia Grey, sino plantada para destruirla desde adentro. Y ante eso, los ojos de Aria se entrecerraron. Su mandíbula se tensó mientras Dominic se volvía para mirarla. Ella está usando la lástima del público ahora. Tratando de darle un giro, murmuró. Desplazándose más, mientras Vanessa continuaba, fui tratada como una marioneta. Y Lucas fue coaccionado emocionalmente por Aria para lavar dinero para el imperio criminal de Dominic Joe. Y Aria soltó una risa hueca, imperio criminal. Eso es rico viniendo de alguien que trató de venderme como propiedad, pero Dominic no se reía, ya estaba calculando. Ya 2 pasos por delante. Ella está sentando las bases para una declaración de inmunidad. Ella te está tirando debajo del autobús para poder llegar a un acuerdo con los federales. Dijo con tono de hielo y Aria se apartó de la pantalla caminando por el balcón. Entonces déjala, dijo con voz como Flint. Déjala gritar y llorar y rogar por simpatía, porque mañana la enterramos. Y con eso, se dio la vuelta y entró, despojándose de la manta como una serpiente mudando su piel, sus ojos brillando ahora con algo feroz, algo final, porque el último movimiento en el tablero de ajedrez era suyo y haría que contara. Y esa tarde Aria apareció en una conferencia de prensa propia parada en el mismo podio que Vanessa había usado solo horas antes, pero sin abogados, sin manejadores, sin filtros. Solo ella, la verdad. Y una memoria USB que contenía imágenes, correos electrónicos, transferencias bancarias y testimonios meticulosamente recopilados por el equipo de Dominic a lo largo de los años exponiendo la explotación del nombre de la familia Grey por parte de Vanessa, su malversación de la herencia de Aria a través de cuentas en el extranjero y su manipulación de décadas de lagunas en el sistema de acogida para canalizar dinero de familias a través de las líneas estatales. Y cuando la pantalla detrás de Aria mostró imágenes de niños desplazados debido a la interferencia fraudulenta de Vanessa en sus ubicaciones, la prensa jadeó y la narrativa de Vanessa comenzó a desmoronarse en tiempo real, con reporteros exigiendo su arresto, defensores del bienestar infantil pidiendo una investigación federal, y Aria erguida con un traje carmesí. Su voz firme simplemente dijo que quería ser famosa. Me aseguré de que el mundo nunca la olvidara, y para cuando salió de los escalones del juzgado, Dominic estaba esperando junto al coche, con los brazos cruzados, una rara sonrisa jugando en sus labios. «Realmente eres mi hermana», murmuró. Y por primera vez, Aria no se inmutó ante la palabra, no se sintió fuera de lugar en la familia. Una vez pensó que la habían destruido al nacer. Y más tarde esa noche, después de que Vanessa fuera puesta bajo custodia federal y a Lucas se le negara la fianza, Dominic invitó a Aria de vuelta al ahora vacío casino, el que ella poseía, el que casi la había tragado entera. Y dentro le entregó un mazo. «Elige una pared», dijo. Y sin preguntar por qué Aria eligió la habitación, había estado encarcelada en sus pisos aún con las marcas de sus tacones rotos y golpeó el yeso con el martillo, una tercera vez, hasta que la pared se agrietó y se cayó. El polvo nublándola mientras seguía golpeando y golpeando y golpeando, hasta que sus brazos temblaron y su pecho se agitó. Y finalmente, dejó caer el arma y se desplomó de rodillas sollozando, no por dolor, sino por la pura liberación de todo. Y Dominic no habló, no la consoló, simplemente se quedó a su lado, como un monumento, como un testigo, hasta que cayó la última lágrima. Y cuando levantó la vista, su voz era ronca, pero firme. «Quiero reconstruir este lugar. No por dinero, sino por chicas como yo». Y Dominic asintió lentamente. «Entonces se hará». Y semanas después, el casino reabrió no como una guarida de crimen, sino como un centro de rehabilitación y trauma de lujo financiado por la nueva fundación de Aria, su nombre grabado en oro en la entrada a la Casa Fénix. Y en ese momento final,
Mientras estaba de pie junto a Dominic para la ceremonia de corte de cinta, los flashes estallando y la multitud vitoreando, sintió que algo florecía dentro de ella. No venganza, no orgullo, sino paz, duramente ganada y largamente esperada. Y mientras las cámaras la capturaban sonriendo por fin, sonriendo de verdad, Arya supo que aunque sus cicatrices nunca se desvanecerían, tampoco lo haría su corona, porque no solo había sobrevivido, sino que se había levantado.